nos pueden hacer, está bueno. ¿Tenés después la captura, no sé quién rindió aparte de Yanni de la autoevaluación? ¿La guardaste toda? Sí, porque me deja revisarla. Ah, genial. ¿Me la podés pasar después? ¿El examen completo o solo lo de biología? No, si tenés lo de la biología solo, si no, si me lo pasás completo no hay problema, pero para que pueda revisarlo y de última les haga una devolución a todos, ¿sí? Ok, No me he olvidado pedírselos, pero si lo tenés ahí a mano, ok. pásamelo por fin. ¿Ah? Bueno, Buenísimo. Gracias. Arrancamos entonces el TP evaluatorio de la última unidad, o sea, de desarrollo embrionario. Y la primera pregunta me decía, ¿qué grupo de células llega al útero y se implanta? Recuerden que en el día 6 o 7 ocurre la implantación, luego, o sea, 6 o 7 a partir de, obviamente, de la fecundación, y en realidad el cúmulo de células que llega al útero y se implanta es el blastocisto o blastocito. La verdad, chicos, es que el nombre correcto es blastocisto, porque la palabra cisto significa un cúmulo de células que se cavita, que forma un hueco en el medio. El blastocisto justamente tiene eso, tiene una cavidad en el cual justamente se llena de líquido. Pero a veces en la traducción, como cito también significa célula, a veces es confuso y a veces lo traducen de una forma u otra. Si se fijan en el cuadernillo, en muchas oportunidades está escrito de una forma u otra a propósito, porque en realidad se lo pueden poner de una forma u otra, pero es este estadio en el cual se implanta. En mórula es el día 4, o sea que todavía viene bajando por la trompa, pero no se implanta. Y la célula huevo cigoto es el día 1, porque es cuando se produce la fusión nuclear. En el video que mandó, pues que decía blastocito secundario. Sí, por ahí hacen esa distinción del blastocito primario y secundario cuando hace, o sea, del tamaño de la cavitación o del blastocele, pero igual ignórenlo, o sea, considérenlo solo como blastocito porque el NAMGA nada más lo nombra como blastocito, no te dice cuándo es primario y secundario. Así que eso no lo tengas en cuenta porque no te lo van a tomar. Sí, es importante que me diga qué grupo de células llega y se implanta, porque por ejemplo acá me dice el sincitio trofoblasto, y si bien el sincitio trofoblasto es la parte, digamos, de este futuro embrión que va a tomar contacto con la decidua basal de la madre y en donde se va a implantar, todavía no está diferenciado, porque el día 6 o 7 o día de implantación todavía es un blastocisto con una masa externa y una masa interna que podría llamarse trofoblasto y embrioblasto, pero todavía no está diferenciado en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, que pasa después de haberse implantado, ¿sí? Entonces, por eso también la D no la tenían que marcar como correcta. Pregunta número 2, me dice, con respecto a la placenta, tengo que ver cuál es la que está mal o incorrecta. La primera me dice que la porción fetal de la placenta se llama corión frondoso y la materna decido-basal, que está perfecto, son los dos nombres que reciben los dos componentes placentarios, materno obviamente y fetal. La inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la inmunoglobulina G, recuerden que es la única que atraviesa, algunas por tamaño, otras porque están adheridas a las células, pero es la única que pasa. Pero la D está mal porque me dice que la somatomamotrofina o lactógeno placentaria, que es lo mismo, que es la hormona que le daba prioridad al feto sobre la glucosa materna, no es producida por la placenta. Y sí es producida por la placenta a partir de la tercera semana. De hecho, es re importante porque solo la produce la placenta. Con respecto al desarrollo embrionario, tenemos que marcar el excepto, ¿sí? O sea, lo incorrecto. Alrededor del día 13 se forman las vellosidades coriónicas, que esto está perfecto. Recuerden que la circulación uteroplacentaria es entre el día 11 y 12. Las vellosidades coriónicas el día 13. El corión en sí el día 14. Y sí es verdad que esas vellosidades coriónicas por ahí se llaman primarias, secundarias, terciarias. O sea, cuando se forma la circulación uteroplacentaria y se termina de conformar, le llamo vellosidad coriónica primaria en el día 13, secundaria en el día 16, que es cuando se forma la lantoides y empieza a secretar las células sanguíneas y los vasos, y en el día 21, o sea, al finalización de la tercera semana, ya podría decir que es una vellosidad coriónica terciaria o definitiva. El sistema nervioso es el primer órgano que se forma y a partir del ectodermo está perfecto. Esto está mal, ¿por qué? Porque me dice que a partir del tercer mes empieza a latir el corazón y el corazón empieza a latir el día 22, o sea que es finalizando la tercera semana, pero no el tercer mes. Y bueno, y lo que me dice del último trimestre es el crecimiento excesivo de tamaño y peso, porque ya está completamente formado el feto y nada más tengo un crecimiento y maduración de los órganos, pero que ya están perfectamente formados. Por eso las malformaciones y todas, si no viene genéticamente, en las patologías congénitas se originan antes. Yo no puedo tener ninguna malformación que se genere, digamos, en el último trimestre. Sí es verdad que se puede perder el embarazo por otros factores, pero
ya está perfectamente formado todos los sistemas de órganos. Con respecto a la tercera semana de desarrollo, me dice que marque la opción incorrecta. La primera me dice el origen de las 3 capas de tejido embrionario es la capa hipoblástica. Si me hubieran dicho epiblástica, puede ser hasta que la considere correcta, porque el embrioblasto que ingresa y que se inserta desde el blastocisto, ese embrioblasto en el día 8 se divide en hipoblasto y epiblasto, pero la masa interna celular, la mayoría de ella, es epiblasto. Adentro se cavita, aparece la cavidad amniótica y me da origen de una capa de células que son más chatitas por debajo, que es el hipoblasto, y yo podría decir que se origina de ahí. Y en el evento de la gastrulación, en la tercera semana del desarrollo embrionario, se nota bien cómo la línea primitiva y la fosita permiten la migración de células del epiblasto para formar el mesodermo. Entonces, también el mesodermo se origina del epiblasto. O sea que si me hubiera puesto que todo se origina del epiblasto, bueno, podría decir hasta que está bien. Si bien en realidad en el día 8 les dice, no, el embrioblasto se divide en epiblasto y en hipoblasto, que está bien, pero el hipoblasto de alguna forma se originó del epiblasto, pues si ustedes se fijan hasta los colores que respeta Lachmann es para que sigan entendiendo el mecanismo y esa masa celular interna me la muestra de color celeste, que es el color después que mantiene el epiblasto, ¿sí? Pero no podría decir nunca que se originan a partir del hipoblasto. Después las otras están bien, me habla de que la membrana extraembrionaria que aparece en esta semana es la lantoides, recuerden que la lantoides aparece el día 16, así que sería tercera semana. Al finalizar la tercera semana, o sea, día 21, las vellosidades terciarias están completamente formadas, que es lo que dijimos recién, vellosidad primaria, coriónica primaria, día 13, la secundaria el día 16, la terciaria el día 21, así que está perfecto. Y después me dice, el embrión se desarrolla en sentido céfalo-caudal, que también está bien y se ve bien acentuado en la tercera semana, que se empieza a formar justamente la capa del mesodermo, y veo cómo se va preformando una línea, porque en paralelo, desde el día 17, que es la tercera semana, se empieza a formar la placa, la notocorda, empieza a originarse el cordón, que me va a dar origen después al tubo neural. Entonces, todo esto sucede en la tercera semana y siempre es en sentido céfalo-caudal y va cambiando, justamente. Si bien en el plano medio se desarrolla el pliegue que va a empezar a formar el tubo neural, se cierra completamente el día 28 el neuroporo anterior y posterior, o sea, desarrollándose siempre en sentido céfalo-caudal. El periodo de organogénesis, ¿sí?, de formación de los órganos, me pide acá en esta opción que yo tenga en cuenta cuál es la correcta, ¿sí? Me dice, se da entre la segunda y tercera semana, ¿no? La segunda y tercera semana todavía es periodo preembrionario, ni siquiera es embrionario, y la organogénesis es un proceso clave en el periodo embrionario, que va desde la cuarta a la octava semana, ¿sí?, no en el periodo preembrionario. Me dice que el feto se pliega céfalo-caudalmente y transversalmente. Es verdad que se pliega de esta forma, pero me está nombrando el feto. No hay feto en el periodo de organogénesis porque el feto aparece en el periodo fetal y no en el periodo embrionario. Este periodo de organogénesis o periodo embrionario es en donde más yo tengo que cuidar esta etapa del embarazo, porque justamente cualquier noxa, o sea, cualquier factor nocivo externo puede afectar el desarrollo de ese bebé y más de un órgano, porque se están formando todos los órganos. O sea, porque tengo la formación del tubo neural, pero a la vez el día 22 empieza a latir el corazón y se va desarrollando el sistema digestivo y se va desarrollando. Entonces, cualquier factor que me afecte generalmente me da una patología multisistémica de muchos órganos porque están todos en plena formación. Y bueno, la D está mal porque me habla de un peso y un tamaño vértice talón que, como vimos, era característico del séptimo al noveno mes, sobre todo octavo y noveno mes, o sea, ya formación fetal final, nunca en el proceso de organogénesis, que es una cosa bien chiquitita, y cuando termine el proceso de organogénesis mide tan solo 9 centímetros y pesa 45 gramos, o sea, completamente alejado de esos datos. 6. Aproximadamente en el sexto o séptimo día después de la fecundación, o sea, el momento de la implantación, el huevo llega a la cavidad uterina. ¿Cuál de las aseveraciones abajo anunciadas respecto a este momento es falsa? Dice, el huevo en división se encuentra en etapa de blastocisto. Dijimos que justamente se implantaba en forma de blastocisto más arriba, ¿sí? Así que esto es correcto. Pero me dice, el trofoblasto dará lugar al embrión. No. El blastocisto en el día 6 o 7 se implanta.
Y el embrioblasto es el que después va a dar origen al embrión y a otras membranas extraembrionarias también, pero del trofoblasto no va a salir nada del embrión, porque el trofoblasto es el que forma la inserción, o sea, el sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, que es la inserción en la capa uterina para dar después origen al corion y a la placenta, pero nunca al embrión. El trofoblasto hace contacto con los tejidos del útero, sí, pues justamente esta es la capa que permite la inserción en la matriz uterina, y me dice que el amnio se origina a partir del embrioblasto, que esto sí es correcto, porque justamente una vez que se implanta, el embrioblasto es el que se divide en epiblasto e hipoblasto, y el epiblasto es el que origina el amnio y la cavidad amniótica. 7. La circulación uteroplacentaria se establece. Esto tengo que acordarme bien en qué día se establece, y es el día 11 y 12 de desarrollo. Me mezcla algunos días que son significativos porque en el 8º se produce la cavidad amniótica, en el 9º el saco vitelino, en el día 14 el corion, el 16 la lantoides, que no me lo está nombrando ahí, pero que también es un día que tengo que recordar, o sea, importante. Pero la circulación uteroplacentaria comienza el día 11-12 y se empieza a formar ya la vellosidad el día 13. Por eso decimos que la vellosidad coriónica aparece recién el día 13. 8. Con respecto a la fecundación, para la posterior implantación todas las opciones son correctas, otra vez, excepto. La fecundación se lleva a cabo habitualmente en la región de la ampolla de las trompas, perfecto, y es la forma en la cual llamo la tercera parte distal de la trompa, que también es correcto, y es el momento, el lugar probable en el cual se produce la fecundación, por una cuestión de que me den los días después para que se desarrolle hasta blastocisto y se pueda implantar eficientemente. Luego de ocurrir la fecundación, se producen cambios en la superficie del huevo que impiden la entrada de otros espermatozoides. Claro, es la reacción que llamamos reacción de zona, ¿sí? Que justamente cuando toma contacto, el espermatozoide invierte la polaridad de la membrana del ovocito y de esa manera impide que se adhieran más, porque si no, no va a ser efectivo el proceso de la fusión nuclear, porque no puedo fusionar 8.000 núcleos ahí, tengo que fusionar solo uno femenino con uno masculino. Como habíamos visto y lo vimos en reproductor, el orgasmo no es necesario en la mujer para que se produzca el proceso de fecundación. Sí necesito el orgasmo masculino porque va atado con la eyaculación, y si no hay eyaculación obviamente no hay llegada de las gametas. Por eso esa es la que estaba mal. Y después la D me dice el cigoto sufre la primera división luego de 36 horas. 36 horas es un día y medio y justamente la bibliografía me dice que a partir del día y medio el cigoto se divide en 2 células. ¿Sí? En 2 días y medio se divide en 4, en 3 días y medio más o menos, entre el tercer y tercer día y medio, se divide en 8 células y al cuarto día en 16, que es el estadio de mórula, ¿sí? Que es la masa que después empieza a llenarse de líquido para transformarse en el blastocisto. Esto puede aparecer en preguntas incluso de exámenes, que aparezcan algunas imágenes, entonces por ahí oportunamente en algunos TP les ponemos algunas y tengo que saber reconocer bien las características del desarrollo para ver bien cuál es. Nunca les van a poner otra lámina que no sea del libro de Lachmann, ¿sí? Así que me tengo que aprender las láminas de cada día. Se ven bien las lagunas trofoblásticas que se impregnaron de sangre, o sea que estoy viendo bien la circulación úteroplacentaria que nombramos recién, y además ya veo la membrana exocelómica que se ha extendido y se ha empezado a llenar, digamos, de ese tejido conectivo. Así que esto puntualmente aparece en el día 11 y 12, ¿sí? Me tengo que acordar de la lámina del 8º día, que es cuando se forma la cavidad amniótica, del 9º día, que no veo esto, veo la membrana exocelómica, pero no replegada y no hay sangre, que sería el día 9. Esta es la del 11 y 12, y después aprenderse la lámina del 13, en donde este disquito se ha quedado chiquitito en el medio y ha crecido exacerbadamente esta membrana exocelómica, creando el celoma extraembrionario. 10. Tenemos que marcar lo incorrecto con respecto al nacimiento. El nacimiento, recordemos que son 3 etapas. ¿Las contracciones uterinas son estimuladas por la oxitocina? Sí. Las contracciones uterinas son estimuladas por esta hormona y son las que originan todos los eventos. Lo que originan el borramiento del cuello uterino, el parto, o sea, la salida del bebé, y también la expulsión o alumbramiento. La que está mal es la B, porque me dice el trabajo de parto comprende solamente periodo de parto y alumbramiento, se está comiendo la primera etapa de borramiento, dilatación del cuello uterino, que también forma parte de él, ¿sí?
A mí no me gusta mucho esta expresión, depende cómo aparece en la C, porque me dice membranas extraembrionarias, y la verdad que ya son membranas placentarias, y la placenta, sí es verdad que la cavidad amniótica era una membrana extraembrionaria y que se transformó en última instancia en una membrana fetal y perdura. Entonces, bueno, a tomarlo entre comillas, pero si tengo que buscar la más incorrecta, la B, atenta contra la definición de nacimiento que tiene 3 etapas, solo marcaría eso como detallito, pero bueno, sigue siendo más incorrecta, digamos, la B. Y bueno, la D me habla de la duración completa del proceso de gestación, me hace la diferenciación de la FUM, o sea, la fecha de última menstruación, con duración de 40 semanas, y si no, en base a la fecundación en 38 semanas, que está bien. Pregunta 11, tenemos que marcar lo que está mal, y la primera opción me dice, al iniciar la segunda semana, el trofoblasto se diferencia en 2 capas. El embrioblasto y el trofoblasto. No, el trofoblasto no se diferencia en embrioblasto y en trofoblasto. Primero que al iniciar la segunda semana ya está diferenciado, porque después de la implantación en el día 8, ya el trofoblasto me dio origen al sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, y el embrioblasto me dio origen al epiblasto y hipoblasto. O sea que eso no ocurre en la segunda semana. O sea, ocurre, perdón, al inicio de la segunda semana. Si yo tengo que ver cuándo está el trofoblasto en el momento de la implantación, sería como hasta finalizar la primera semana. Igual está mal redactada, porque me tendría que haber dicho el blastocisto, o sea, en la primera semana el blastocisto se diferencia en trofoblasto y embrioblasto, ¿sí? O sea, depende, digo, la pueden corregir de una forma u otra, pero al inicio de la segunda semana ya el trofoblasto justamente se diferenció. La primera está bien, me dice que el embrioblasto tiene 2 capas, que es lo que ocurre a partir del día 8. El amnioblastos son células que derivan del embrioblasto, sí, precisamente del epiblasto, que es la capa que se diferenció del embrioblasto. Y después me dice las células que reculen el saco vitelino primitivo derivan del hipoblasto, que está perfecto, y eso ocurre el día 9, que es el origen del saco vitelino primitivo. Y la última pregunta, la 12, me dice que de acuerdo al desarrollo fetal, mes a mes, tengo que marcar la que está mal. La primera me dice que entre el cuarto y quinto mes se cubre del vello difuso, que está bien, era ese lanugo, o sea, como un hombre peludo o semimonito, hasta que va perdiendo los pelos, pero sí se diferencia bien las zonas en las cuales va a permanecer ese pelo, que es la cabeza y las cejas. En el sexto mes, la piel está cubierta por una sustancia gaseosa y blanquecina que se llama vermis gaseosa. Hasta ahí vamos perfectos, secretado por glándulas sebáceas, pero después me nombra las glándulas sudoríparas. No tienen nada que ver las glándulas sudoríparas con esto. Todo lo demás en la opción está bien, pero son las glándulas sebáceas las que producen esta vermis gaseosa, no las sudoríparas. Hacia el final del sexto mes, puede sobrevivir fuera del cuerpo materno, sí, ya en el tercer trimestre que dijimos está en la maduración. Es verdad que a veces va a necesitar una incubadora. ¿Por qué? Porque en el último trimestre, si bien crecen los órganos y el feto madura, lo importante en esta etapa es la producción del surfactante pulmonar, que se secreta a nivel del interior de los alvéolos para que el pulmón, una vez que el bebé sale, no colapse. Entonces, a veces la incubadora tiene que ver con esto. No ha madurado, por ahí viene el hígado, entonces los bebés nacen ictéricos y los tengo que exponer a rayos UV en la incubadora, o tengo que inducir la secreción de este surfactante pulmonar para que no colapse el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces es como lo único, en realidad, de lo cual va a demandar, pero ya está todos los órganos perfectamente formados, por eso puede sobrevivir. Incluso antes también, chicos, si se han encontrado bebés muy chiquititos que han sobrevivido antes del sexto mes. Es más difícil, pero hay bebés que hasta con 5 meses y 4 meses y medio han logrado sobrevivir con mucha asistencia, o sea, porque necesito la maduración de un montón de órganos. Mientras más el bebé está dentro de la panza de la mamá, mejor, pero han logrado sobrevivir. Y después me dice al tercer mes y me aclara la finalización del tercer mes, porque ya la semana 12 estoy empezando casi el cuarto mes. Los genitales externos ya tienen suficiente desarrollo para ser vistos en una ecografía, que es por eso a partir de este momento un ojo hábil ya puede detectar si este feto es femenino o masculino y puede informar el sexo del bebé, que se puede diferenciar desde antes, pero ecográficamente digamos que lo podemos visualizar bien desde la semana 12. Siempre y cuando el bebecito se deje ver, porque por ahí se rota para cualquier lado y no deja ver sus órganos sexuales, entonces no nos pueden informar el sexo debido a eso. Bueno, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Por mí no. No, profe.
Bueno, recuerden entonces mañana que